Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. El delito más frecuente en Internet en 2020 fue la estafa, por delante de las amenazas y las coacciones. Fueron 257.907 casos, el 89,6% de las denuncias por ciberdelitos en España, según el estudio sobre cibercriminalidad en España elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en 2021. Estas cifras únicamente reflejan los ciberdelitos conocidos y hay que tener en cuenta que muchas víctimas no llegan a interponer las denuncias, ya sea porque la cantidad defraudada es muy pequeña, porque les da vergüenza o por otros motivos. Seila Queralt es doctora en Ciencias del Lenguaje y ejerce como perito judicial en lingüística forense. Es una de las pocas especialistas en el mundo en el análisis de anónimos. Es autora de Decálogo para solicitar una pericia lingüística y Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Ahora publica en la editorial Larousse Estafas amorosas. Seila Queralt, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, bienvenidos a vosotros y un placer estar aquí. En este libro, exactamente, es un manual para las personas que puedan sufrir algún tipo de engaño de este tipo, o ¿qué es? ¿O es para acercarnos a conocer un poco este tipo de personas también que hacen este tipo de estafas amorosas? Pues un poquito todo, ¿no? En primer lugar es un libro, yo diría, de autodefensa para conocer este tipo de delitos y saber cómo prevenirlos, ¿no? Cómo realmente funcionan y de este modo saber qué pistas podemos descubrir para no caer ante ellos. Y después también un libro de autoconciencia, incluso de autoayuda para las víctimas, todas aquellas personas que han sufrido una estafa amorosa para que entiendan cómo ha sido todo el proceso y dejar esa maleta de culpa que muchas veces llevan. En una parte tenemos una parte dedicada a las estafas amorosas con los estafadores, con algunos de ellos destacados como Rodrigo Nogueira, por ejemplo, o Carmelo Hernando, que bueno, pues explicas un poco, nos los da a conocer, si alguien no los conocía o si le sonaba de haberlo visto en algún informativo o conocer un poco el caso, pues aquí lo explicas un poco mejor, pero luego ya vas explicando un poco más, ¿no?, de cómo captan, quiénes son, a qué personas van buscando estos depredadores, ¿no?, por ejemplo, y les vas explicando un poco cómo lo hacen, ¿no? Cómo adulan, cómo ponen el anzuelo ahí para que vayan picando sus víctimas. Lo vas explicando todo, que entiendo que no es sencillo, ¿no? Porque ¿cómo lo van haciendo esto? Cada uno supongo que tendrá un sistema diferente, ¿o no? ¿Son casi todos iguales? No, la verdad es que casi todos funcionan del mismo modo y esto fue lo que me impulsó, ¿no?, a hacer este libro, porque descubrí que todos utilizaban las palabras del mismo modo y que eso les servía para engatusar, ¿no?, en cierta manera a las víctimas. Como tú decías, es muy importante el entender cómo lanzan ese anzuelo, ¿no? Ellos lo que hacen es investigarnos a través de las redes, todo aquello que nosotros publicamos, para crear una identidad que tenga esos gustos, que sea nuestra media naranja, y a partir de ahí ellos van preparando pequeñas estafas al principio y finalmente una estafa mayor, que sería donde se llevan la cantidad más grande de dinero. Sí, porque la estafa, en definitiva, consiste también en, cuando ya tienes confianza, básicamente que le dan el dinero, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces cuesta entender este tipo de estafas, ¿no? Porque uno se puede imaginar que te abren, por ejemplo, en el Tinder, ¿no?, y te dicen, oye, soy tal persona, tú te enamoras ciegamente y te piden rápidamente el dinero. Y no es así, nada que ver. Sino que ellos sí que es verdad que te pican en la puerta de Tinder, se presentan rápidamente, empieza una relación amorosa muy rápida, sobre todo por parte de él, que se declara muy rápidamente, pero después la estafa es un proceso largo, de meses, incluso años en algunos casos, y va muy sutil, ¿no? Al principio no te va a pedir dinero directamente, sino que le van a aparecer una serie de catastróficas desdichas en la que él va a necesitar tu ayuda. Y esa ayuda siempre va a ser económica. Mira, es que he cogido un taxi y me he dejado la cartera. Ay, por favor, ¿me podrías hacer un bizum? Justamente había preparado una escapada romántica para los dos, pero la tarjeta no me funciona, o he perdido el DNI. Y aquí empiezan, ¿no?, la serie de pequeñas ayudas en las que tú le vas a tener que dejar el dinero y que además siempre te lo pinta con una recompensa, ¿no? Ese viaje o esa cena, estoy en el taxi para irte a ver, o te lo voy a devolver muy rápido. Y después, cuando
está ocurriendo esa estafa, ya somos víctimas. Viene la otra parte, lo tienes bien explicado en el libro, que es, bueno, pues toca desenmascararles, ¿no? ¿Y cómo se hace? No entiendo que esto no es sencillo y aquí tienen mucho que ver las personas que están alrededor de la víctima. Sí, la verdad es que aquí es donde realmente empieza el infierno para la víctima, vamos a decirlo así. Ha pasado la víctima de estar con una persona ideal, con un amante ideal, en una relación idílica, pero cuando ella empieza a sospechar, pensemos que también la víctima ha sido aislada del resto de sus familiares, lo mismo que sucede, por ejemplo, con las víctimas de malos tratos. Ellos aplican este mismo tipo de técnicas para aislarlas, para que nadie les alerte. Y en el caso de que alguien de fuera les alerte o la propia víctima diga, uy, es que esto ya no me acaba de encajar, porque incluso a veces han tenido que hipotecar su casa. Estamos hablando de estafas de este tipo, ¿eh? Y en ese tipo, cuando la víctima le dice, oye, creo que me estás estafando, él primero va a intentar ir de víctima, ¿cómo puedes pensar esto de mí, con lo que nosotros tenemos, ¿no? Si la víctima sigue y no se cree este victimismo, y dice, no, yo voy a denunciar, aquí empiezan las estrategias típicas de la violencia de género, entre las cuales pueden destacar la violencia psicológica, violencia verbal, los insultos, las amenazas, las coacciones e incluso la violencia física. O sea, que estamos... entiendo que muchos oyentes piensan que este tipo de timos, bueno, pues te han quitado X cantidad o has dado X cantidad de dinero, pero no, estamos hablando de cosas mucho más serias, ya no solo en lo económico, sino en lo emocional, porque luego viene lo que ocurre después, o sea, las consecuencias desde la hipoteca, como antes decías, que puede haber personas hipotecadas, a todo lo que viene en el juicio, donde entiendo que las víctimas se pueden sentir incluso avergonzadas y no entendidas por también la gente que les rodea, ¿no? Exactamente. Este libro, por ejemplo, lo que quiere también es explicar, sobre todo por esta segunda parte que tú comentas, ¿no? Muchas veces las víctimas son juzgadas por la sociedad, incluso por los propios tribunales. Bueno, es que si tú has sido tan tonta, tan ingenua para creerte esto, y esto no es así. Tenemos que entender que todos podemos ser víctimas si uno de estos, tenemos la mala suerte de encontrarnos con uno de estos depredadores en las redes. Saben muy bien dominar la palabra, saben muy bien cuál va a ser tu punto débil, y si te han puesto en su punto de mira, difícilmente lo vas a poder evitar. Por lo tanto, debemos de comprenderlas, debemos de conocer muy bien cómo funcionan estos timos para prevenirnos y también para no juzgarlas. Y nos falta un poco de prevención, de sensibilizar, de hablar de estos temas, entiendo, ¿no? Este libro también sirve para eso, y este ratito de radio que estamos echando, que la gente sepa lo que ocurre y explicarlo, ¿no? Para que no les vuelva a pasar a otras personas. Exactamente, parece que las estafas amorosas son una cosa aislada y realmente es uno de los ciberdelitos más comunes en España, pero no únicamente en España. Hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, que incluso el FBI en Estados Unidos, varias policías latinoamericanas, incluso españolas, han alertado de que este tipo de estafas es de los delitos más comunes en la red. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos, sino que lo que debemos hacer es denunciar y acompañar a esos familiares o a esos amigos que sospechamos que pueden ser víctimas de este tipo de estafadores en la red. La verdad es que es un tema del que no se habla demasiado, y nosotros, bueno, pues este ratito de radio espero que sirva para concienciar a algunos de los oyentes, y si no, ya saben, se pueden acercar a su librería de confianza, saber un poco más y pedir Estafas amorosas de Sheila Creal, de la editorial Larousse, en donde, bueno, se explica todos los detalles para intentar entender un poco cómo funciona, y sobre todo también entender a las víctimas, cómo han sido engañadas, e intentar ayudarlas, entender su situación en la que se encuentra, porque la verdad es que cuando te engañan así, te engañan no solo la cartera, sino al corazón, es complicado curar esas heridas, y también vienen bien este libro para entender y poder ayudar a esas víctimas si conocemos a alguien. Sheila, muchas gracias por estar este ratito de radio con nosotros. A vosotros, un placer. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.